Después de mucha oración personal y un extensivo proceso de discernimiento con sus hermanos jesuitas y otros amigos y amigas, Fernando optó por continuar en su puesto como ministro de Educación, poniendo una objeción de conciencia a la orden de renunciar ese puesto. Él estaba convencido que estaba sirviendo a los pobres como el encargado de la educación, que el gobierno sandinista fue un instrumento bueno para construir un futuro más humano para la mayoría del pueblo nicaragüense, y que su presencia en el gobierno fue importante y necesaria. Sus superiores en la orden reconocían la sinceridad de su objeción de conciencia y su obligación moral a seguir su conciencia. Sin embargo, fue dimitido, expulsado de la Compañía de Jesús en octubre de 1984. Continuó como ministro de Educación hasta la derrota electoral del gobierno sandinista en 1990. Comienzo haciendo una pequeña explicación de por qué escogí este día de hoy para hacer los últimos votos. El padre general de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolbenbach, a finales de febrero decidió que yo podía hacer los últimos votos en la Compañía de Jesús. Entonces, viendo marzo, el día más hermoso para mí que encontré era este 24 de marzo. Hace 24 años, el padre Miguel de Escoto, que era entonces canciller del gobierno sandinista, me llamó por teléfono y me dijo que el gobierno había decidido invitar a Monseñor Romero a Nicaragua y hacerle un gran homenaje por el profundo respeto y cariño que había en Nicaragua para él. Me añadió que Monseñor Romero había mandado una propuesta de agenda para mientras estuviera en Nicaragua, y había propuesto entre las personas con las que quería conversar conmigo. Me pregunta el padre Miguel, ¿querés darle una cita? Pues hombre, le digo, con todo el corazón, de día, de noche, en la madrugada, en cualquier momento que él me diga. Para mí va a ser la gran oportunidad de demostrarle personalmente mi admiración, mi respeto. El día 24, me llamó Miguel y me dice, ya no viene, monseñor, me dice. ¿Por qué? Porque lo asesinaron. La primera vez que fui yo a su tumba, en la Catedral de San Salvador, le dije, monseñor, aquí vengo a cumplir la reunión que tenemos pendiente, que no se pudo hacer en Managua. Aquí estoy para que tengamos nuestra reunión. Y así comencé esa visita a la tumba de monseñor Romero. Con esta explicación comprenderán fácilmente por qué he escogido este día dentro del mes de marzo para hacer mis últimos votos. Yo era ministro de Estado en ese momento, era miembro de la Asamblea Sandinista, era el órgano máximo de consulta de la revolución. Entre nosotros todos pensábamos que la revolución iba a ser para muchísimos años. Yo estaba entusiasmado, profundamente entusiasmado, por la labor que estaba haciendo en esa revolución a favor de transformar un país en beneficio de los pobres. Entusiasmado
creyendo además que en ese momento podíamos nosotros influir de manera profunda en la historia de Nicaragua. Si permanecíamos en ese trabajo que era inédito, era nuevo, no se estaba repitiendo otras experiencias. En Nicaragua hay una mayoría absoluta de cristianos, pero las estructuras económicas, sociales, políticas de este país son paganas. Los valores morales que se están viviendo a nivel nacional, en una mayoría, son inhumanos, pero todos se llaman cristianos. La realidad es que practican ritos y ceremonias religiosas cristianas, pero su vida no se parece a la de Jesús. Aparentemente no han tenido, o no han escuchado, mejor dicho, no es que no hayan tenido, a todos nos llama el Señor, no han escuchado, no han seguido ese llamado a vivir una vida de intimidad, de amor, de seguimiento con Jesús. En la primitiva iglesia, a todo aquel que se convertía a Jesús por este encuentro personal, era bautizado. Ahora, la iglesia intenta ir convirtiendo a los que están bautizados por todos lados. Mi caso era enormemente complicado. Desde el punto de vista eclesiástico, ya que yo era militante del Frente Sandinista del año 1973, y luego, por si faltaba algo más, el 5 de octubre de 1977, me fui por la montaña, por el río San Juan, a unirme a un grupo que después se llamó el Grupo de los 12, para darle golpes, a apoyar a otros que estaban preparando golpes más contundentes, ¿me entienden bien, Bran? Golpes más contundentes a la dictadura somocista. Como ustedes ven, la cosa no era sencilla, pero la forma comprensiva, eso lo dice todo, con que me trató siempre en esos años el padre Pedro Arrupe, superior general de la Compañía de Jesús, creo yo que era una consecuencia de una congregación general llamada 32 que se había tenido el órgano máximo de autoridad en la Compañía de Jesús unos años antes. Había sido presidida por mi padre Pedro Arrupe. En esta congregación 32 hay un documento entero. El título es Nuestra misión hoy, el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Fíjense en estas dos cosas. El servicio de la fe y la promoción de la justicia. Desde la 32 han seguido siempre unidos, nunca ha habido divorcio. En mi caso, el conflicto fundamental estaba en que el canon 285 del derecho canónico de la Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes y religiosos participar en partidos políticos y tener puestos de gobierno. Ese canon, que yo siempre respeté y que siempre creí que era importante para la Iglesia, como norma general, me parecía que en nuestro caso se debía hacer una excepción, por razón de que en Nicaragua están sucediendo hechos inéditos en ninguna parte de la historia anterior. De todas las revoluciones de la historia de la humanidad se hicieron sin los cristianos, a pesar de los cristianos o contra los cristianos. Y la primera en la historia de la humanidad que comenzó con una profunda y amplia participación de los cristianos era esta, con todos sus errores, era esta. Los sacerdotes creíamos que podíamos aportar en la historia de este país y en la historia de la Iglesia, desde nuestra fe, desde nuestro sacerdocio, elementos fundamentales en la historia de las revoluciones, en la historia de la Iglesia, en la historia de Nicaragua. El problema fue este canon, que yo respeto y respeté siempre. El padre Peter Hans Kolbenbach me escribió varias cartas. Voy a tener dos parrafitos nada más. Si usted cree que en consecuencia no debe abandonar esa responsabilidad de gobierno, es el 12 de octubre del 84. Sería normal que pidiera dejar la compañía. Para usted y para todos nosotros sería una decisión dolorosa, pero sería consecuente con la naturaleza de su presente compromiso y tendría el respeto, el apoyo y la simpatía. Querido padre Fernando,
usted es para muchos jesuitas un signo de credibilidad de la compañía en el campo de la promoción de la justicia, aunque también otros muchos jesuitas tratan de vivir integralmente su vocación en plena armonía con la ley de la Iglesia. Pido sus oraciones y le prometo las mías para que se haga en todo y únicamente la voluntad del Señor en cuanto al único necesario para ese querido pueblo de Nicaragua. Pocos días después me reuní en Nueva York con el padre Goldberg, el mismo octubre del 84. Desde el primer segundo de la reunión hasta el último minuto de una larga reunión, él mantuvo aprecio, agradecimiento, respeto, simpatía todo el tiempo. De ahí salió que yo iba a ser dimitido de la compañía. Pero en un ambiente extraordinariamente lleno de simpatía. Quiero decir cómo llego a los 70 años en enero y cómo estoy ahora aquí haciendo mis últimos votos. Yo quiero decirles que me siento plenamente realizado, me siento plenamente feliz, me siento que puedo afirmar ante ustedes que en mí no se han muerto los sueños, que tengo, a pesar de los 70 años, una fuerza interior para seguir no sé por cuánto tiempo, pero con fuerza, con ilusiones, con sueños, con utopía, con nuevas empresas, con nuevas ilusiones, con nuevos trabajos. Yo quiero pedir entre todos al Señor para que ilumine y proteja a Camilo Mejía, hijo de nuestro amigo Carlos Mejía Godoy, que yo creo que nos representa a todos al haberse negado a ir a combatir a Irak por una objeción de conciencia. Hagamos oración por Carlos como padre, por la mamá y por Camilo. Pidamos al Señor por ellos. Camilo empezó a cuestionar la guerra y su participación en ella, llegando a la conclusión que fue una guerra inmoral y criminal. Argumentó que no hubo ninguna conexión entre Saddam Hussein, dictador de Irak, y el grupo terrorista Al-Qaeda, y que no se hallaron armas de destrucción masiva, según planteaba el gobierno de George W. Bush para hacer la guerra. Además, Camilo vio de cerca masacres de civiles iraquíes. En 2003 volvió a los Estados Unidos con permiso para una visita corta y decidió que en su fidelidad a su conciencia no podía volver a la guerra. Pasó un tiempo en la clandestinidad y en 2004 se entregó a las autoridades militares después de participar en una celebración religiosa en apoyo a él y en su honor. Una explicación. A Carlos Mejía, que usted
que le gusta tanto cantar que se puso a cantar, trajo su acordeón, no puede dejar. Yo me invité a que estuviera aquí conmigo. Me pidió. Bueno, ante todo, le pidió a la familia Mejía Godoy que lo representara en esta fiesta para nuestro querido hermano Fernando. Me he sentido profundamente complacido y qué lindo que tuve tiempo para estar aquí sin prisas y compartir con ustedes este gran banquete espiritual. Quiero dar lectura a una carta que acabo de escribir de agradecimiento. Queridos hermanos y amigos, desde lo más profundo de mi corazón nicaragüense, quiero hacer patente mi agradecimiento por el inmenso río de solidaridad que hemos recibido en relación al desafío de mi hijo Camilo al negarse rotundamente a seguir combatiendo en la guerra de Irak. La determinación de este joven soldado a convertirse en el primer objetor de conciencia de cara al conflicto creado por la política de la administración Bush no fue fruto de la improvisación y el desatino. Camilo cumplió su contrato con las Fuerzas Armadas y posteriormente sobrecumplió al participar en la guerra de Irak durante 6 meses consecutivos. Se distinguió por su valor en calidad de sargento al frente de la patrulla de infantería, y uno de sus compañeros dio declaraciones contundentes que echan por el suelo los argumentos de quienes lo califican como un cobarde que rehusó sus obligaciones. El pasado mes de octubre, Camilo toma la decisión de negarse a seguir empuñando las armas en el contexto de una guerra condenada por los líderes religiosos del mundo, encabezado por el Papa Juan Pablo II. Y es a partir de su retorno, después de haber vivido en carne propia el infierno de Irak, que, acorde con sus principios cristianos y humanistas, resuelve convertirse en objetor de conciencia. Se refugia en la Abadía de la Paz, en Boston, Massachusetts, durante 3 días, acompañado de sus padres y de un enorme contingente de veteranos por la paz, y un obispo para meditar antes de entregarse al destacamento militar más cercano. Mientras Camilo espera en la base militar de Georgia el juicio del Consejo de Guerra, yo digo que si pienso que la administración Bush lo va a juzgar, como decimos en Nicaragua, chiva, ¿no? Pero si pienso que lo va a juzgar la justicia emanada de los principios de Abraham Lincoln, de Jefferson y los grandes héroes de los Estados Unidos, confiamos en que va a brillar la verdadera justicia. Quiero declarar que me siento orgulloso de tener un hijo que ha sustentado con audacia y dignidad su firme decisión de negarse a participar en esta u otra guerra. Su heroísmo lo convierte en un ejemplo para quienes se oponen a ser carne de cañón de intereses mezquinos al servicio de la globalización del exterminio contra la humanidad. En estos días decisivos, las oraciones, las velitas que han puesto las viejitas de los barrios y los pueblos de Nicaragua, la solidaridad, la expresión más alta del amor, ha sido el más eficaz nutriente para cohesionar nuestro espíritu inclaudicable en servicio de la justicia, la hermandad y la paz mundial. Fraternalmente les abraza Carlos. Yo, Fernando José Cardenal Martínez, en presencia de la Virgen María, Madre de Dios, y de los santos del cielo y de todos los aquí reunidos, hago profesión y prometo a Dios Todopoderoso y a ti, Reverendo Padre Jesús Manuel Sariego Rodríguez, superior de la comunidad de Villa Carmen, representante de Dios en lugar del propósito general de la Compañía de Jesús y de sus sucesores, pobreza, castidad y obediencia perpetua, y conforme a dicha obediencia perpetua, una especial dedicación a la instrucción de los niños,
de acuerdo con la forma de vida determinada en los documentos pontificios de la Compañía de Jesús y en sus constituciones. Managua, en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de la Universidad Centroamericana, en el día 24 de marzo del año 2004.